La energía que fluye hoy Chicome Quiahuitl, 7 lluvia. La lluvia, portadora de fertilidad y renovación, se manifiesta en este día como fuerza que nutre la tierra y despierta la semilla. 7 lluvia nos recuerda que cada gota es bendición, que el agua abre caminos de abundancia y que la disciplina del corazón debe ser como el fluir constante del cielo hacia la tierra. Es un llamado a recibir con gratitud lo que desciende, a reconocer la vida en su ciclo y a caminar con humildad bajo el manto de la lluvia. Señor del día, Zinteotl. Como Señor del día Zinteotl, raíz de sustento y alimento de los pueblos, nos recuerda que la tierra es madre generosa. Su energía es abundancia, crecimiento y esperanza. Zinteotl nos invita a honrar el grano como semilla de vida y a reconocer que cada mazorca es fruto de la unión entre agua, sol y trabajo humano. Señor de la noche, Mictlantecutli, el Señor del inframundo, rige la noche con su silencio profundo. Mictlantecutli nos recuerda que la muerte es parte del ciclo, que en la oscuridad también habita la enseñanza y que el retorno a la tierra es descanso y transformación. Su energía nos invita a aceptar la dualidad de la existencia y a reconocer que cada final abre un nuevo comienzo. Ave del día, Itzpapalotl, la mariposa de obsidiana, con alas que reflejan la fuerza de lo cortante y lo sagrado, es símbolo de transformación y valentía. Su vuelo nos habla de la belleza que surge en medio de la dureza, de la capacidad de renacer entre sombras y de la fuerza que habita en lo frágil. Nos inspira a enfrentar los desafíos con coraje, a reconocer la luz en la metamorfosis y a celebrar la vida como un constante renacer. Que la lluvia sagrada limpie tu camino y que cada gota despierte en ti la fuerza de renacer.